La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Estamos viviendo en un tiempo sin precedentes en la historia de la humanidad. La moral que se dio por sentada durante generaciones y literalmente por milenios está desapareciendo de nuestro panorama cultural. La civilización occidental está entrando en una etapa de relativismo moral como nunca antes se había visto. Realmente cualquier cosa es aceptada. El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, o puede ser entre dos hombres o dos mujeres, o está confinado siquiera entre dos personas. ¿Deben los seres humanos continuar siendo considerados superiores a los animales? ¿O están todas las cosas con vida en el mismo plano de existencia y de importancia? ¿Existe tal cosa como lo inmoral y lo correcto, lo bueno y lo malo? Conceptos que siempre sirvieron como cimientos de la civilización son considerados cada vez más como ideologías flexibles, que pueden ser cambiadas a conveniencia. ¿Qué hay escondido en el fondo de este histórico cambio sin paralelo? ¿Y dónde terminará esta confusión? Síganos hoy en El Mundo de Mañana para desenmascarar este fenómeno y analizar la cuestión en la que todo el mundo se aferra hoy. ¿Quién dijo? Acompáñenos. Bienvenido nuevamente al Mundo de Mañana. Mi nombre es Wallace Smith y he estado esperando un largo tiempo para discutir el tema del que vamos a hablar hoy. También estuve esperando la oportunidad de ofrecerle un folleto que estamos otorgando gratuitamente, Los 10 Mandamientos. Es uno de los folletos más completos que tenemos disponible y es una notable fuente para cualquiera que tenga curiosidad en estos antiguos principios. Asegúrese de contactarnos para ordenar su copia gratis. El título del programa de hoy es ¿Quién dijo? Y me trae a la memoria una experiencia que yo tuve hace más de 20 años atrás. En ese momento enseñaba matemáticas y estaba hablando con uno de mis estudiantes. Alguien muy despierto, muy astuto, realmente un buen alumno. Y estábamos discutiendo la tragedia de los asesinos seriales. Y él me dijo a mí, tan claro como el día, que tales asesinos no pueden ser llamados malvados o inicuos o moralmente incorrectos de ningún modo. Me dijo, no existe el bien o el mal, y no existe lo correcto o lo incorrecto. El estándar moral, me dijo, simplemente es algo que no existe. Más de 20 años después, en marzo del 2015, esa conversación me vino a la mente cuando leí una opinión en un sitio web del New York Times, escrita por Justin McBrayer, un profesor asociado de filosofía en el colegio Fort Lewis, y llevaba por título ¿Por qué los niños no aceptan que exista una realidad moral? En resumidas cuentas, investigó la educación de los niños hoy en día y notó que en las escuelas se les enseña cada vez más que los valores morales son nada más que opiniones y que no son realmente verdaderos o falsos. Al abreviar lo que encontró, dijo lo siguiente. En resumen, nuestras escuelas públicas le enseñan a los estudiantes que todo enunciado puede llegar a ser o un hecho o una opinión, y que todo enunciado de valor moral entra en la segunda categoría. La frase clave, no existe la moral como un hecho. Y si no existe la moral como un hecho, entonces no existe ninguna verdad moral. Considere el incesante experimento en la redefinición del matrimonio, la familia y la sexualidad, comenzando en los Países Bajos en el 2001. Ahora alrededor de 20 naciones han cambiado la definición del matrimonio, de ser exclusivamente un hombre y una mujer, para permitir que sean dos hombres o dos mujeres. Muchos se preguntan si el género en el matrimonio puede ser redefinido. ¿Por qué la cantidad debe continuar siendo dos personas? ¿Dónde vamos a poner los límites? ¿Son los límites algo definido por lo que nos conviene?
o no debemos poner límites para nada. Mientras tanto, a medida que se derrumban los antiguos estándares, nuevos modelos emergen en su lugar. La creencia de que las drogas recreativas será algo malo está siendo reemplazado por la idea de que condenar a las drogas recreativas es algo malo. La tolerancia de las ideas ha sido reemplazada por la aceptación universal de las ideas, con la excepción de la idea de que todas las ideas sean aceptadas. En cientos de maneras distintas, pareciera que el estándar de la sociedad está llegando a su fin. Lo que era inmoral y perverso ayer, quizás es considerado algo moral y bueno ahora, para volver a ser inmoral y perverso nuevamente en el futuro. Lo que era una vez claramente identificado como algo bueno o algo malo, ahora es simplemente una opinión, quizás una preferencia personal. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué todo este caos ético y esta confusión moral? Esto es porque como civilización ya no tenemos respuesta a la pregunta ¿quién dijo? El concepto completo de la moralidad encierra la obligación. Su deber moral es aquello que usted está obligado a desempeñar, y la obligación emana de la autoridad. Si la sociedad alguna vez fuera a retornar a la cordura moral, debería encontrar una respuesta a la pregunta ¿quién dijo? ¿Quién dice lo que está bien y quién dice lo que está mal? Examinaremos posibles respuestas a esta pregunta en el próximo segmento de este programa. Primero, permítame darle oportunidad de requerir el material de hoy, el folleto gratuito, Los 10 Mandamientos. Si usted piensa que conoce los 10 mandamientos, piénselo otra vez. Este detallado folleto escrito por el Dr. Roderick Meredith, basado en sus más de 60 años de ministerio de Jesucristo, hará que los 10 mandamientos cobren vida. Dios los habrá dictado hace más de 3.000 años atrás, pero hay miles de personas que están aprendiendo que estos simples 10 mandatos pueden revolucionar su vida, su relación personal y su conexión con Dios. Usted necesita la transformación que puede experimentar en su vida con la información contenida en este folleto. Requiera su copia gratis hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Hemos considerado la confusión moral que se está estableciendo en el mundo moderno y hemos reconocido que en el centro de la confusión existe un simple pero profundo interrogante moral. ¿Quién dijo? ¿Quién determina lo correcto y lo incorrecto? Cada vez con más frecuencia, algunos argumentan que la ciencia puede ser usada para determinar las leyes y los límites morales. No es una idea totalmente descabellada superficialmente. Después de todo, considere la mejora en la vida humana que ha ocurrido en los últimos siglos, gracias significativamente a los avances de la ciencia. Al haber logrado avances en química, física, biología y otras áreas científicas, nuestras vidas han sido radicalmente transformadas. Hemos descubierto leyes gravitacionales y mecánicas que le ha permitido a la NASA enviar su nueva nave espacial a más de 5.000 millones de kilómetros de distancia hacia el planeta Plutón y que arribe exactamente donde fue planeado. Hemos descubierto leyes de electricidad y de mecánica cuántica y en cientos de otras categorías que han revolucionado al mundo y a nuestras vidas y que han hecho posible este programa para que usted pueda escucharlo. Sería muy descabellado imaginar que la humanidad algún día descubra científicamente las leyes morales que dictaminen también el bien y el mal.
Sam Harris, neurocientífico y popular ateo, ha dicho que los valores y la ética pueden ser determinadas por la ciencia. En su libro del 2010, Panorama Moral, cómo la ciencia puede determinar los valores morales, él argumenta que los valores morales pueden ser descubiertos a través de la ciencia, sin necesidad de Dios o de ninguna religión. En su libro dice: significados, valores, moral y la buena vida deben estar relacionados a hechos acerca del bienestar de criaturas conscientes y, en nuestro caso, debe depender legalmente de eventos en el mundo y de los estados de la mente humana. Estoy argumentando que la ciencia puede, en principios, ayudarnos a entender lo que debemos hacer y debemos querer, y por lo tanto, lo que las demás personas deben hacer y deben querer para poder vivir la mejor vida posible. Es un ambicioso intento de capturar la instancia moral suprema para los ateos, pero es algo que finalmente terminará siendo un fracaso. Así es, la ciencia nos puede dar una gran cantidad de información respecto a por qué algunos seres humanos sufren y por qué otros seres humanos prosperan. Pero no nos puede decir todas las cosas, no importa lo que diga Sam Harris. Y aunque pongamos aparte estas limitaciones de la ciencia, todavía quedamos con limitaciones fundamentales de la ciencia que nunca podremos responder. ¿Quién dijo que a mí me tenga que importar el sufrimiento o la prosperidad de otro ser humano? ¿Quién dijo que el bienestar de mi especie es una meta por la que debo sacrificarme por alcanzar? El intento de Sam Harris fracasa en un nivel fundamental, porque al final, su argumento dice que nos debe importar promover el bienestar de los demás, sin más razón de que porque el señor Sam Harris dice que lo hagamos. ¿Debemos seguir la errada opinión de Sam Harris? ¿O existe otra realidad que debemos considerar? La ciencia simplemente no puede decirnos por qué la vida humana debe ser valorada. ¿Por qué es algo moralmente erróneo asesinar a un inocente? ¿Por qué es moralmente erróneo torturar a un niño como entretenimiento? ¿Por qué la violación, el racismo y la esclavitud son maldades morales? La ciencia puede estudiar los efectos de estas decisiones de la sociedad, pero no nos puede decir por qué estamos obligados a que nos conciernan estos efectos en primer lugar. La admisión de muchos otros científicos han sido más honestas al respecto. El ateo y evolucionista Richard Dawkins dijo famosamente en su popular libro Río del Edén: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no hubiera ningún diseño, ningún propósito, ni bien ni mal. Nada, solo ciega e implacable indiferencia. Y como dijo el disgustado poeta Hausmann, porque la naturaleza, descorazonada, insensata naturaleza, ni sabe ni le importa. Si el mundo físico es todo lo que existe, esta sería la única respuesta que la ciencia por su cuenta nos puede dar. Ni bien ni mal, nada, solo ciega e implacable indiferencia. La naturaleza ni sabe ni le importa. La moral y la ética no pueden crecer en probetas de laboratorio o ser examinadas bajo microscopios. Cuando se trata de cuestiones de valores, de lo que está bien y de lo que está mal, del bien y el mal, la ciencia queda fuera del torneo. Nuestra pregunta original, ¿quién dijo? ¿Quién determina los valores y estándares morales?, queda sin respuesta. Veremos a otro contendiente en el próximo segmento. Primero quisiera darle otra oportunidad de obtener su copia personal del folleto que ofrecemos hoy, Los 10 Mandamientos. Aunque casi todo el mundo haya oído hablar de los 10 Mandamientos y quizás algunos de ustedes se los hayan memorizado, no existe nada absolutamente comparable a ponerlos a que obren en su vida. La industria de la autoayuda es una industria multimillonaria en los Estados Unidos.
Aunque la mayoría de los que compran libros, videos y seminarios se asombrarían al saber que el consejo que más les transformaría las vidas de todo lo que han oído está esperando ser descubierto gratuitamente en sus ignoradas y polvorientas Biblias. En este notable folleto, Roderick Meredith no solo le enseñará los 10 mandamientos, sino que le ayudará a entender cómo los 10 mandamientos le abren la mente y el carácter de Dios a su entendimiento. Así puede empezar a pensar como Dios y cambiar su vida. No se pierda la oferta de hoy. No existe ningún costo y ninguna obligación. Ninguno de nosotros le pedirá una donación. Simplemente queremos esta transformadora información en las manos de cuanta gente sea posible. Comuníquese con nosotros y obtenga su copia gratuita hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. En el último segmento, discutimos el hecho de que aunque la disciplina de la ciencia ha sido una tremenda herramienta en las manos de la humanidad, la ciencia simplemente no está equipada para responder preguntas morales. Para responder a la pregunta moral, ¿quién dijo?, debemos buscar en otro lugar. En la mente de muchos, la respuesta es que el Estado y la sociedad determinan la moral, y que la moral es solo una función de lo que la sociedad actualmente cree que es bueno o malo, y que el Estado refleja esa moral y la establece. De acuerdo a esta idea, la violación está mal porque no nos gusta, así que lo castigamos en nuestras sociedades. O torturar a un niño está mal porque no nos gusta, así que creamos leyes y lo penalizamos. Es algo democrático. La idea apela a nuestro deseo de hacer nuestras propias leyes y estar individualmente en control de determinar lo que creemos que está bien o que está mal. La humanidad ha deseado esto desde el principio. En Génesis capítulo 2 dice que Dios creó al primer ser humano y lo puso en el jardín del Edén con instrucciones muy particulares. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero, imagínese, la humanidad sí decidió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aunque Dios le dijo al hombre lo que era el bien y lo que era el mal, la humanidad prefirió decidir por su cuenta, y nosotros continuamos haciéndolo durante los miles de años que le siguieron. Encontramos a la idea llamativa. Como sociedad, definimos al bien como lo aceptable para la sociedad completa, y definimos lo que está mal como lo inaceptable para la sociedad completa. Finalmente, el Estado o el gobierno provee la autoridad para castigar lo malo y promover lo bueno. En este caso, la respuesta a ¿quién dijo? Es nosotros o el Estado dijo. Pero este concepto es terriblemente erróneo y una fuente de atrocidades. Consideremos a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Quizás para algunos sea un ejemplo demasiado usado, pero pocos ejemplos en la era moderna son tan fácilmente accesibles, tan bien documentados y tan esclarecedores. Alemania era una de las sociedades mejores educadas en la era moderna, en el siglo XX. Un centro mundial de logros intelectuales y de la ciencia. Pero el crimen del genocidio en esa nación es incuestionable. Millones de personas torturadas y exterminadas como una peste. No todos fueron ejecutados inmediatamente. Muchos fueron usados en experimentos y como conejillos de India para el beneficio del avance científico. Yo le pido que usted sea el juez. ¿Fue la esclavitud practicada históricamente por el Occidente algo moralmente aceptable? Cuando cambió la sociedad, mágicamente pasó a ser inmoral. El forzar mujeres y niños a la prostitución sexual ¿es una práctica moral? Ahora,
en esas sociedades que todavía aprueban e inclusive fomentan esas prácticas. La violación o asesinato de un inocente alguna vez será una positiva elección moral en cualquier sociedad, ya sea aceptada o no. ¿Será el genocidio alguna vez algo distinto que una horrenda maldad en cualquier sociedad? Respecto a los niños, torturar a un niño, aterrorizarlo y dejarlo que sufra hasta morir, lo cual vemos muchas veces en nuestras propias noticias, ¿será alguna vez otra cosa que una maldad? Sin importar la sociedad o el tiempo en la historia en las cuales tales acciones viles tomaran lugar. Usted sabe la respuesta tan bien como yo la sé. No se concibe en ninguna sociedad que tales acciones alguna vez puedan ser vistas como éticas, correctas o buenas. La abolición de la esclavitud en el Occidente fue un bien moral. Leyes que tratan a las mujeres como seres con dignidad y no como animales o propiedad son buenas. Sabemos esto. Nuestra experiencia moral nos dice que estas cosas son así, tan verdadera y tan sólidamente como nuestros ojos nos dicen por la mañana que ha salido el sol. Existe una respuesta a la pregunta ¿quién dijo? Pero no es la sociedad o el Estado. En cambio, juzgamos a las sociedades, inclusive nuestra propia sociedad, por los estándares morales que conocemos como verdaderos. Pero ¿de dónde vinieron estos conceptos morales? Si no fue de la sociedad en que vivimos. Discutiremos la única respuesta posible en un momento. Antes de quedarnos sin tiempo, permítame darle una última oportunidad de requerir el folleto gratuito de hoy. La mayoría no tienen ni idea de cómo se enfocó Jesucristo en los 10 mandamientos durante su ministerio, e intentó con gran esfuerzo decirnos cómo observarlos. Fue el propio Jesucristo quien dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No solo los 10 mandamientos formaron el propio núcleo de la sociedad durante milenios, siendo también altamente relevantes en nuestro mundo moderno de hoy, sino que formaban parte del centro de la enseñanza del propio Jesucristo, un hecho que muchos tristemente quieren privarlo de que conozca. Únase a las miles de personas que cada vez más descubren el regalo que Dios tenía reservado para ellos todo este tiempo, bajo sus propias narices, sus 10 mandamientos. Esta información no solo los hace cobrar vida, los hará cobrar vida en su propia vida. Hay una transformación que Dios quiere para usted. No deje pasar más tiempo. Requiera su copia gratis de los 10 mandamientos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Estamos buscando la solución de la confusión moral de nuestro mundo de hoy. Y lo hemos resumido a la pregunta, ¿quién dijo? ¿Quién dice lo que está moralmente bien y lo que está mal? Hemos visto que la ciencia materialista por su cuenta no tiene ninguna autoridad que pueda elevar al ser humano por encima del reino animal. Si la ciencia es la respuesta al quién dijo, un asesino de sus propios hijos no es más moralmente incorrecto que un chimpancé que haga lo mismo. Aunque hemos visto que la sociedad no puede por su cuenta proveer un fundamento para la moral que transcienda sus propias decisiones, si la sociedad es la respuesta del quién dijo, debemos aceptar que el genocidio y el sistema de sanciones estatal de la esclavitud que colman la historia son moralmente aceptables, cuando nosotros sabemos que no lo son. Usted sabe estas cosas porque existe una respuesta a la pregunta ¿quién dijo? La respuesta es que el eterno Dios es quien dice. Dios es justo y Él nos dice qué es lo que está bien.
Aquellas cosas que reflejan su eterno carácter y naturaleza inmutable son buenas, y aquellas que rechazan o contradicen su carácter y naturaleza son malas y erróneas. Aunque no todos en esta vida tienen acceso a la total revelación de Dios en este momento, pero lo tendrán un día, Dios ha puesto algo de ese entendimiento del bien y del mal naturalmente en nuestro corazón. Como explica el apóstol Pablo en Romanos 2, versículo 15, él explica que nuestra conciencia da testimonio de un Dios con moral en nuestro diseño y creación. Santiago 4, versículo 12, claramente enuncia: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Hay un solo legislador, no la ciencia, la sociedad o el Estado, sino el Dios soberano. Al no reconocer la autoridad de nuestro Dios soberano en nuestras vidas y en nuestra civilización, no tenemos ninguna guía moral legítima, no tenemos fundamento del bien o del mal que transcienda el simple deseo y la opinión humana. Si no existe un Dios trascendental que inspire significado y sustancia a la obligación moral. Existe el bien y existe el mal. Estas cosas existen y son realidades porque existe la respuesta a la pregunta ¿quién dijo? La respuesta es el Dios omnipotente, el Dios sempiterno, es quien dice. Es su respuesta a tales preguntas de la moral, preguntas del bien o del mal, la que debemos buscar. Es su respuesta a la que todas las personas un día deberán aceptar en el reino de Dios que se aproxima. Parte de la misericordia de Dios en un mundo en necesidad de una guía respecto al bien y el mal es el regalo de sus maravillosos 10 mandamientos. El folleto de hoy es un inmenso recurso para ayudarle no solo a conocer la respuesta de quién dice, sino además a conocer la respuesta de qué es lo que Él dice. Espero que no pierda esta oportunidad y espero que nos encuentre cuando regresemos la próxima semana. Estaremos aquí a la misma hora y el mismo lugar. Regresaremos para compartir con usted verdades bíblicas que muchos ignoran, pero verdades que cambiarán su vida si usted lo permite. Hasta la próxima. Oren por nosotros, como lo hacemos por ustedes. Lo esperamos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.